Buenos días, amigos, amigas de LPTV. Bienvenidos a un nuevo programa de Salud en Serio, el sexto de este ciclo. Estamos grabando esto en los días previos a la elección de medio término. Seguramente ustedes lo van a ver antes y después de las elecciones. Como trasfondo tenemos un gobierno que pospone la aplicación de la ley de emergencia pediátrica. Hubo una movilización muy importante en defensa del Garrahan. Hace una semana tuvimos acá a Oscar Trota hablando de ese tema. Y tenemos también como trasfondo que, digamos, aunque no se hable de esto últimamente, el gobierno nacional retiene fondos que son de las provincias, ¿no? Que le corresponden a las provincias, y muchas de estas provincias han judicializado, y esto espera una definición de la Corte Suprema. Bueno, hoy, en Salud en Serio, vamos a tener un ministro de Salud de una provincia argentina. Esperamos que sea el primero de muchos. Estoy hablando de Mario Cohen, ministro de Salud de la provincia de La Pampa. El ministro nos va a contar cómo es gestionar un sistema de salud pública cuando tiene un agujero fiscal tan importante, cuando tiene una deuda por cobrar tan importante. Y casualmente acaban de inaugurar un hospital, el Hospital Barrio Federal en la ciudad de General Pico. Entonces, la pregunta del millón es cómo se hace para resolver estas cuestiones de demanda creciente con recursos menguantes. Vamos a hablar con el ministro acá nomás en un ratito, en Salud en Serio. Bueno, tal como lo prometimos, tenemos una conexión remota con la provincia de La Pampa, con el Ministerio de Salud. Están del otro lado, en Salud en Serio, el ministro de Salud de la provincia, Mario Cohen, y el secretario o subsecretario, perdón. Subsecretario Gustavo Vera. La provincia de La Pampa inauguró la semana pasada un hospital en la ciudad de General Pico, que es la segunda ciudad en importancia demográfica de la provincia, y esto en cualquier circunstancia de noticia, pero en el contexto nacional de ajuste, motosierra y de financiamiento de todos los bienes y servicios públicos, es un notición. Entonces, queremos saber un poco más de cómo se logra esto, de cómo se llega hasta acá. Entonces, en primer lugar... Perdón. No, adelante, sí, por favor. Primero, buenos días y muchísimas gracias por invitarnos a participar en vuestro programa. Con mucho gusto vamos a ir desarrollando los temas que ustedes planteen y que podamos ser útiles también en transmitir una información que, que genere impacto positivo en la comunidad. La primera pregunta usted la vinculó a la inauguración del nuevo hospital nivel 4 en la ciudad de General Pico, lo explicó muy bien demográficamente. Yo le voy a dejar a Gustavo, al subsecretario, al doctor Gustavo Vera, que comente en general qué significa ese hospital, el impacto que tiene, y ahí empezaremos a desarrollar los diferentes temas con todo gusto. Bueno, muy buenos días. La provincia de La Pampa, como ustedes lo dijeron, tiene una trayectoria de apostar a la salud ya de más de 40 años, desde el año 83. Quienes estamos acá, yo soy hijo nativo de la provincia y soy residente tercera generación de medicina general, y el doctor también ya no es nativo, pero es uno de los primeros cardiólogos que llegó a la provincia en el año 80. Así que tiene una amplia trayectoria de médico en Santa Rosa y en la provincia, y venimos desarrollando con una continuidad de programas y profundizando algunos con las nuevas tecnologías, con todo lo nuevo que hay en una provincia extensa como la provincia de La Pampa, con más de 140.000 kilómetros cuadrados, 80 localidades, 360.000 habitantes, y dos ciudades, como usted lo dijo, Santa Rosa y Pico, que son las ciudades, Santa Rosa con conglomerado Tuay 150.000 y Pico 70.000 también. Y en Pico teníamos un solo hospital nivel 6, que tiene especialidades, que tiene terapia intensiva, pero dentro de General Pico, primero lo hicimos en Santa Rosa hace ya 20 años, creando un hospital en Santa Rosa de nivel 3 de diferente llegada a lo que era el Lucio Molas, y en Santa Rosa se creó el 23 de noviembre, el 2023, el 1 de
de marzo, sí, 28 de febrero, se inauguró el Hospital Favaloro, que es el hospital hoy más grande que tiene la provincia, un hospital de 250 camas, una inversión en general de más de $100 millones, ¿no? Nuevo, con toda la tecnología, y nosotros programamos con el doctor y los equipos técnicos en General Pico hace más de 5 años un hospital nivel 4 que tenga una comunitario, que tenga en un barrio a 6 kilómetros del centro y ya a 7 kilómetros de los lugares más del Hospital Centeno, en una barriada de más de 15.000 habitantes, que tiene muchos barrios, un hospital cerca de la comunidad, de nivel 4 que le llamamos porque tiene las 4 especialidades básicas y tiene cirugía menor. Este hospital tiene 4.800 metros cuadrados, como es característica de la provincia, hospital que se inaugura al otro día abre las puertas. Este batió récord porque lo inauguramos a las 6 de la tarde y a las 24 de la noche ya estaba trabajando. Lo hacemos en 3 etapas las habilitaciones. Las primeras habilitaciones ya son los consultorios externos, enfermería ya a las 24 horas, distintos laboratorios, farmacia, imágenes, y después progresivo hasta que vamos a internar y tener una guardia activa en un barrio donde todo se centralizaba en Pico. En el General Pico está el Hospital Centeno y 2 clínicas privadas, pero en este lugar solamente la gente no estaba atendida, pero tenía que trasladarse. Esto fue una inversión muy importante y es el tercer hospital en los últimos 2 años que se inaugura en la provincia. Se inauguró el Favaloro, como dije, en Uriburu, una localidad de 1.300 habitantes, también un hospital de nivel 3 con 6 camas de internación, nuevo, el Federal. Ahora estamos trabajando en 2 hospitales más, en La Adela, una localidad cerca de Río Colorado, a 300 kilómetros, y vamos a hacer el mismo nivel 4, ya está en el 60%, 70%, ¿no? 70. De construcción. En Santa Isabel, otras localidades también, otra localidad, un nivel 3, una localidad a 300 kilómetros que tiene un hospital, pero ya de más de 50 años, y después más de 10 obras en general en toda la provincia, yo diría más de 15, entre refacciones, centros de salud nuevo, ¿no? En un programa que tiene la provincia, que acá en la provincia de La Pampa es centralizado en la decisión, porque es el Ministerio de Salud, y no son municipales los hospitales, sino son todos provinciales los centros de salud. ¿Los municipios tienen salitas de primeros auxilios? Toda la provincia. Es una sola, para nosotros es una fortaleza eso. Eso tiene que ver con que la provincia mantuvo, es decir, los municipios trabajan mancomunado con el Ministerio de Salud, pero todo es una sola rectoría, tanto que nosotros coordinamos con el sector público y privado, público que es prestadores públicos y estatales y privados, y también coordinamos con eso. ¿Eso simplifica la gestión? Eso significa la gestión, y le voy a aclarar esto. Eso tiene que ver con haber mantenido la rectoría, que el doctor cuando va al COFESA ve que en muchos lugares del país es ministerio, municipalidad y algunos de provincia, y había algunos nacionales. Nosotros no, es exclusivamente provincial. Entonces uno mantiene la rectoría y acuerda, por supuesto, con los intendentes, con las comisiones de fomento, la política a seguir, que es una política única. Eso tiene que ver con la descentralización, que fue una mentira ya en el 1979, cuando fue Senchán en la provincia de Buenos Aires, que hace la famosa descentralización, un pacto de la barría, donde desentiende el Ministerio de Salud, lo desarma. Perdón, hago una pequeña aclaración para la audiencia. Américo Senchán, gobernador de la provincia de Buenos Aires de la dictadura cívico-militar 76. Claro, hace la famosa desentendimiento. Nosotros sí descentralizamos las acciones, que el doctor va a explicar ahora en los programas, por ejemplo, Cardio 365, programas de telemedicina, donde descentralizamos. Le llamamos descentralización cuando en un pueblo pequeño de 1.000 habitantes colocamos un médico, colocamos una enfermera, un aparato de rayos, entonces se centraliza la acción, ¿no? Y en esto, del Hospital Federal,
estamos descentralizando dentro de General Pico un nivel de atención donde el hospital va a internar, va a hacer tomografía, va a hacer rayo, va a hacer laboratorio, y no centralizar en un solo lugar, acercar a la comunidad la salud. Y por eso se llama Hospital Comunitario Federal, porque también hace, por ejemplo, el tema de vacunación para nosotros clave. El doctor también está ha trabajado mucho en eso y tiene una entrada aparte. No entra por el lugar de enfermos, sino un lugar de niños, de personas sanas, porque la prevención, la vacunación eso es algo muy importante, lo que no hace la diferencia. Creo que entre el agua potable y la vacuna es lo que más han salvado más vidas. Y bueno, esto es lo que se ha reflejado en la inauguración, donde estamos sufriendo también los embates económicos de nación, porque la provincia de La Pampa es una provincia que no tiene deudas, sí nos deben a nosotros, nos deben no solamente dinero, sino todo lo que siempre aportó Nación no nos aporta, y lo está haciendo la provincia. Dijeron recién que la decisión de construir el Hospital Barrio Federal se tomó en el 19. De ahí me surgen dos preguntas. La primera es, ¿en base a qué criterios, ¿no?, la decisión primero de construirlo y segundo de emplazarlo ahí? Y en segunda instancia, todas las cosas que ocurrieron del 19 para acá, cómo fueron incidiendo, especialmente el tema del abandono de Nación. Digamos, si usted, me imagino que en su momento habrán imaginado un financiamiento mixto, después tuvieron que hacerse cargo enteramente desde las arcas provinciales. ¿Cómo fue todo ese proceso, desde que se toma la decisión hasta que se logra el corte de cinta la semana pasada? Bueno, voy a responder esa pregunta yo, si puedo. Voy a tratar de ir orientándolo. La decisión se toma. Nosotros asumimos desde el comienzo de la gestión que uno, cuando hace las cosas bien en salud, invierte. Y cuando las hace mal, gasta. ¿Por qué digo esto? Porque cuando planificamos, lo hacemos en función de la demanda, en función de ciertos parámetros que consideramos imprescindibles se ajusten a la realidad. Luego llevar esta propuesta al señor gobernador y a partir de allí concretar proyectos, como digo, que tengan una orientación, una función y que solo puede modificarse una vez iniciado por la propia demanda que genera la comunidad. Básicamente ese es el mecanismo que nosotros empleamos en nuestras discusiones. Y a la vez hay un pequeño cálculo de proyección, imagino, ¿no? Porque si una... Claro, exactamente. Por ejemplo, Gustavo hizo una mención muy importante, un buen análisis, y yo le agrego al análisis de Gustavo para que usted dimensione lo que estamos hablando. Él comparó el hospital que teníamos nivel 3 acá en la ciudad de Santa Rosa muchos años antes, el Hospital Evita, con el Federal, Hospital Comunitario. El Hospital Comunitario está ubicado geográficamente y estratégicamente en un ámbito, en una barriada importante, como mencionaba Gustavo, pero que tiene una característica: es una barriada joven, como pasó en aquella época anterior acá en Santa Rosa. Una barriada joven con una gran demanda, no solo desde lo pediátrico, sino en general, como suele suceder en ese tipo de condición, digamos, geográfica y de población. Entonces, allí se fue diseñando esa propuesta. Gustavo también lo aclaró y lo vamos a volver a insistir. Esto se hizo con presupuesto provincial, con aporte exclusivamente de la provincia. Nosotros desde Nación no hemos recibido absolutamente nada. Y, a ver, en la experiencia que tenemos, o en la dilatada experiencia que tenemos en la gestión, nosotros nunca negamos, al contrario, queremos fortalecer la rectoría del Ministerio de Salud de la Nación. Pero una cosa es rectoría, otra cosa es descentralización, y Gustavo también lo mencionó, pero yo hago mucho hincapié en esto. Descentralizar es fundamental, porque cada territorio se maneja de manera diferente. Usted tiene que tener un marco de referencia general, pero territorialmente usted no puede comparar la provincia de La Pampa
con más de 143.440 kilómetros y 2,2 habitantes por kilómetro cuadrado, que por ejemplo Cava, que tiene 14.450 habitantes por kilómetro cuadrado, o lo que pasa en provincia de Buenos Aires. Entonces, nunca nosotros delegamos ni renegamos de la descentralización, pero tampoco, como digo yo, nunca la hemos rechazado. Pero una cosa es descentralizar y otra cosa es desentenderse. Y no son sinónimos. Y yo creo que nación, lamentablemente para mi forma de análisis, se ha desentendido. Ejemplos puedo dar muchos en mi participación de los confederales de salud, de todos los ministros de las 24 jurisdicciones más Cava, y los debates o las discusiones que podemos tener no son ni sangrientos ni nada por el estilo, pero tampoco llegan a ningún lugar bueno. Ejemplo de vacunas, como mencionaba Gustavo. Perdón, entonces es una etapa de desentendimiento por parte del Ministerio de Nación, y esto va más allá de lo estrictamente financiero, no es solamente que no aporta recursos. Yo lo entiendo así. Acepto equivocarme, pero yo lo entiendo de esta manera. Si usted plantea que va a ser un ahorro en vacunas, me parece razonable. Todo, digamos, como digo yo, como dijimos hace un ratito, si usted hace las cosas bien, invierte. Si usted hace las cosas mal, gasta. Si usted va a comprar vacunas en una forma desorbitada, sin tener una planificación adecuada, obviamente va a cometer errores. Pero cuando usted planifica bien y cuando usted explica y la gente que está del otro lado también está en el tema, entonces es un diálogo fructífero. Pero yo creo que al desestructurar todos los referentes calificados en vacunas o en cualquier otro programa que podamos analizar, se paga un precio muy alto, porque usted cuando habla con una persona que no tiene entrenamiento previo, que no tiene conocimiento previo, que compra, digamos, yo voy a comprar la cantidad de vacunas que usted aplicó el año pasado para un grupo etario determinado. Y usted le dice, bueno, eso está bien, pero usted a eso le tiene que agregar, para que la gente nos entienda, hay parte de vacunas que se desechan por cuestiones accidentales, pero también hay que tener un número determinado de vacunas para situaciones inesperadas. Ejemplo, un brote. Un brote de una patología inmunoprevenible, cualquiera sea él. Si usted no compró vacunas para cubrir un brote, y usted está en Nación y yo digo, mire, tengo un brote de coqueluche, como ha pasado estos días, y necesito, porque tengo un grupo susceptible, necesito 400 vacunas. Y usted me va a decir, pero no las compré, no las tengo. Bueno, eso hay que preverlo. Entonces, usted no puede decir que ahorra $360.000 porque para el presupuesto de salud de la Nación, eso no es nada. Es mucho más caro pagar la enfermedad, asistir a la enfermedad, a la morbimortalidad que produce el no cubrir un eventual brote de una inmunoprevenible. Ese es uno de los tantos ejemplos que yo les puedo dar, pero son muchos más. Así que por eso digo yo que hay un desentendimiento diferente a una descentralización, como digo yo, que nosotros nunca renegamos de nuestra soberanía de decisión en el ámbito provincial. Pero no digo nosotros, ningún ministro que se haya escuchado. Clarísimo. Ahora, usted recién habló del COFESA, el Consejo Federal de Salud, que reúne a los ministros de salud de las 23 provincias y la ciudad que se autopercibe provincia, digamos. La pregunta concreta es, yo imagino que este análisis no se debe hacer exclusivamente en La Pampa, porque esta preocupación debe ser generalizada. El COFESA debería ser una suerte de caja de resonancia de esta preocupación. ¿Está ocurriendo y no trasciende en los medios? ¿No está ocurriendo? ¿Está ocurriendo relativamente? ¿Qué análisis se puede hacer del papel del COFESA en estos casi 2 años? Yo lo que he visto en estos últimos 2 años es desánimo. Lo interpreto yo, me hago cargo de lo que digo. Por favor. Desánimo, deserciones importantes, ministros que dejaron de ir, para mí ministros, independientemente de la orientación política, yo, digamos,
mi forma de ser es respetar el intelecto, no me mezclo en otras cuestiones, no valen la pena, es una pérdida de tiempo. Yo lamento que ministros que, insisto, intelectualmente son muy positivos, estando no de acuerdo con ellos, generan debates inteligentes y que pueden generar cambios sustantivos, bueno, han desertado. Y otros ministros, me da la impresión a mí, que están más cautos a la hora de opinar por este vaivén de no saber dónde estamos parados. Y nosotros tenemos un gobernador que tiene una mirada muy concreta, muy elaborada, una posición no de oponerse por sí mismo, sino con fundamentación. Gustavo, hace un rato atrás mencionaba, la provincia de La Pampa no es deudora, es acreedora. La provincia de La Pampa fue convocada para demostrar efectivamente si era o no acreedora, porque usted vio que el juego que abrieron o que se abrió es verifiquemos con cada jurisdicción cuánto deben y cuánto le debemos. Ajustamos los números y después vemos si serán especies o en plata, no sé. Eso es un tema que no me compete. Cuando la provincia de La Pampa fue convocada, creo, si no recuerdo mal, Gustavo, por el ministro Caputo, encontraron que la provincia de La Pampa es acreedora de 400.000 millones de pesos, que es un porcentaje altísimo del presupuesto provincial. Nunca más nos llamaron. Nunca más. ¿Y cómo afecta ese agujero, esa carencia a la gestión cotidiana de la salud? Es decir, ¿qué más se podría hacer si tuviéramos un Estado nacional que mantuviera las cuentas al día y respetara y honrara sus compromisos, ¿no? Es difícil. Yo puedo decir cómo lo vivimos nosotros desde nuestra provincia, ¿no? Uh-huh. Yo vuelvo a insistir, es una visión personal, pero creo que compartida con muchos otros que por ahí no lo dicen. Yo creo que el federalismo llega... si uno es optimista, llega a la General Paz. Y si es un optimista informado, llega hasta el Obelisco. Entonces, afecta mucho, y mucho, porque nuestro gobernador tiene que estar haciendo malabares con su presupuesto provincial, con sus recursos propios, tiene que estar haciendo malabares para que se ofrezca un buen servicio de salud, que creo lo tenemos, gracias a Dios, que gracias a Dios, gracias al gobernador. Tenemos la seguridad adecuada, tenemos una correcta, muy buena, diría más que correcta, muy buena servicio de educación y bueno, y alimentos, que fue lo que priorizó el señor gobernador cuando vio lo que venía. Salud, educación, seguridad y alimentos. Eso en nuestra provincia hoy está asegurado. Pero también implica recortes en áreas sensibles que, vamos a hablar de salud. Por ejemplo, nosotros estaríamos necesitando renovar el parque automotor, lo sostenemos, pero necesitamos renovarlo. Eso hay que postergarlo por esta deuda que tiene la nación, que ya el gobernador dio el destino. Cuando llegue ese dinero va para tal lugar. O sea que el destino está. Lo que no está son los fondos que Nación nos debe y que está obviamente está en juicio, ¿no? Está en la Corte Suprema ya esto. Sí. Yo lo que quería aclarar que cuando hablamos del Hospital Federal, la provincia sigue invirtiendo, a pesar de la crisis nacional, en salud. Y para los pampeanos es muy importante eso, porque tenemos 80 localidades, que no son pocas, de distintas cantidades de habitantes. Yo hablé de 2 lugares, y acercar un hospital nuevo, primero hacer un hospital nuevo. Un hospital nuevo significa futuro, significa salud, pero significa mucho más. Nosotros en este momento, ese día que se inauguró, que fue el 15, si nos encontramos con 500 familias que estaban festejando dentro del hospital, sin darnos cuenta, porque ellos lo sienten como parte propia. También no hay que olvidarse de que
la provincia inauguró hace 2 años una obra ya de mucho tiempo, que es el Hospital Favaloro, que tiene el nombre, es un hospital de 27.000 metros cuadrados, modelo, que están viniendo gente de Buenos Aires y de todos lados a trabajar en él de una forma distinta que tenemos. Tenemos un sistema de salud sólido donde es un hospital que hace cirugía cardiovascular, que está haciendo alta complejidad, que en los que lo ven no parece un hospital clásico de, tristemente, si nos dicen parece un hospital de Suecia, no, parece un hospital que debe ser. Ahí recibimos nosotros un aporte de nación. Del gobierno anterior. Sí, del gobierno anterior. Recibimos un resonador, recibimos cosas. La sala de hemodinamia, pero insisto, eso fue del gobierno anterior. Del gobierno anterior. Ahí recibimos. ¿De este gobierno nada? De este gobierno absolutamente nada. Y todos los esfuerzos son esfuerzos propios que son muy valorados por los pampeanos. Los pampeanos valoran cómo es la salud de la Pampa. Y esta forma de trabajo que tiene una continuidad donde nosotros tenemos 5.800 empleados de salud, más o menos cerca de 6.000, donde están todos, trabajando en los 5.800 en planta, los 5.000 cobrando los sueldos. La Pampa tiene algo que para nosotros es valorado, que desde el año 83 hasta ahora se cobró siempre el 30 de... El último día hábil del mes. Se cobra, que eso es valorado y es valorado por la población. Tenemos un 35% de la población que es asistida siempre por la provincia, donde se paga todo. Nosotros entregamos el medicamento, la atención gratuita, las derivaciones a Buenos Aires, tenemos una Casa de la Pampa, tenemos todo un sistema armado desde hace mucho tiempo. También atendemos obras sociales, y obras sociales, ahí tenemos una recupero, porque es una provincia que recuperamos a las obras sociales, que parte para los trabajadores y parte para nuestros insumos. Y el resto son aportes de la provincia, del presupuesto provincial, del tesoro provincial, y en muchas cosas somos prestadores únicos. El Estado en los pueblos, de los 80 pueblos, salvo 3 localidades, el resto en internaciones somos únicos. Se me adelantaron a una de las preguntas, que era, digamos, ante un modelo de salud pública tan abarcativo, ¿qué rol le queda y qué infraestructura tiene la salud privada en la provincia? ¿Cómo se articula en este caso, digamos? Bien, bueno, usted usó la palabra que yo iba a emplear, pero creo que bien vale decirla. Nosotros, en nuestra provincia, la articulación pública-privada es absolutamente, digamos, estable, bien elaborada. No hay competencia alguna, al contrario, hay colaboración, pero hay que entender esto en el sentido geográfico también, ¿no? Lo que mencionaba Gustavo. Hay 3 localidades de importancia, siempre hablando de importancia en el número de habitantes. La tercera es Hacha, ¿verdad? No, tenemos, como dijo el conglomerado Toay Santa Rosa, que es donde tenemos instituciones sanatoriales. Acá hay 4, si digo bien, 4. Con internación. Con internación. Y tenemos 2 instituciones privadas en la ciudad de General Pico, dos instituciones privadas, una más de mayor magnitud en la ciudad de Realicó. Y bueno, después en algunos ámbitos, en algunas localidades hay consultorios, pero con internación, estas que mencioné nada más, con las cuales, como insisto, articulamos. Pero a mí me parece que es muy interesante contar esto porque yo vengo justamente de participar en una jornada científicas muy, muy importantes en el país. Nosotros tenemos un sistema de salud que lo único sistémico que tiene es la red. Así como mencionamos cómo están dispuestos y como mencionamos también el aumento de la capacidad resolutiva en todos los lugares dispersos de nuestra provincia, independientemente del nivel de complejidad del centro de salud. Todos los centros de salud tienen, por ejemplo, su electrocardiógrafo, su cardiodesfibrilador, el DEA, el automático, y puede tener el otro también, tiene su bomba de infusión, es decir, tiene todos los elementos, monitoreo, los elementos básicos para asistir a la emergencia cardiovascular, por ejemplo. Entonces, cualquier evento
emergencia, urgencia cardiovascular que ocurra a 400 kilómetros de distancia o a 150 kilómetros de distancia, se resuelve a través de la red. En este caso, el programa se llama Cardio 365, es un programa muy exitoso. No lo decimos nosotros, con solo revisar en el Ministerio de Salud de la Nación las curvas de morbo y mortalidad, usted va a ver que en la provincia de La Pampa, aún en plena pandemia, tuvimos un descenso de la mortalidad cardiovascular, como no lo tuvieron otras jurisdicciones. Y yo creo que, sin duda alguna, esta red que hablamos de trabajo es la que generó ese beneficio. Estamos a pocos días de lanzar otro programa de las mismas características, pero en lugar de atender al infarto agudo de miocardio, vamos a ir a asistir al infarto, al ataque cerebral isquémico que produce tanta secuela. Ya estamos el ACV isquémico, como se suele conocer. Estamos a pocas horas, diría yo, pocos días de ya poner en marcha ese programa. Pero además, como le digo, nosotros pretendemos que ya no haya más francotiradores, no hay instituciones por más alejadas que no estén conectadas, porque hay un activo en la provincia. El gobernador también generó un ministerio de conectividad y modernización. Hace pocas horas inauguraron la conectividad en el oeste, o sea, Santa Isabel unido a Telem. O sea, toda la provincia tiene una enorme conectividad y de este modo nosotros podemos llegar, así como podemos visualizar una tomografía de 400 kilómetros de distancia, un neurólogo en la ciudad de Santa Rosa lo lee en minutos, así como pasa con el electrocardiograma, pasará con todas las imágenes que vuelan por toda la provincia. Entonces, el mensaje digamos, que yo quiero comentar, la fortaleza del sistema, la vinculo a esta red, en donde usted tiene 60 localidades, usted no va a tener un cardiólogo por localidad físicamente viviendo, pero lo tiene digitalmente viviendo, porque se contactan inmediatamente. Y esto es una maravilla, se conoce como telemedicina. Nosotros tenemos una ley de telemedicina que falta reglamentar, pero estamos trabajando también en eso. Y bueno, todo este trabajo es local, es con gestión local, es sumando esfuerzos de los diferentes ministerios, es sumando el esfuerzo del gobernador, del gobierno, de la provincia. Todo esto hace que esta suma sinérgica genere esto que estoy mencionando. Cardio 365. Perdón, Gustavo. Hagamos un ejercicio de imaginación por un instante. ¿Es escalable a nivel nacional? ¿Qué tendría que ocurrir para que un Cardio 365 tuviera dimensión nacional? Yo no creo que sea escalable a nivel nacional. Sí creo que es escalable o repetible en otras provincias con características geográficas similares. Yo justamente en este congreso que participé, más allá de las diferentes miradas, hacer una red que salva, así lo llamaban, redes que salvan vidas. Hacer una red, uno tiene que tener conocimiento territorial. Usted no puede tener una red como tiene La Pampa, no la puede tener en provincia de Jujuy, tampoco la puede trasladar a Cava. Tienen que tener una red de características diferentes. Sí tiene que haber una red, sin duda alguna, tiene que haber un sistema organizado de rápida ejecución, porque el infarto del músculo cardíaco o el infarto cerebral es tiempo dependiente. Minutos que usted pierde, minutos que pierde células de músculo cardíaco o neuronas. Entonces, es importante que cada lugar, cada red, se adecue a su geografía, a su densidad poblacional y cómo lo debe manejar. Nosotros, por ejemplo, yo esto que mencionaba de tener esta red, tiene otra implicancia, ¿no? Yo le pregunto, ¿usted cree, inverto el orden, ahora yo le interrogo a usted, ¿usted cree que en una provincia como la nuestra, que le mencioné la cantidad de habitantes que tenemos, o los pueblos que Gustavo mencionó de 1.500 o 500, que tenemos solamente en enfermería en algunos lugares,
¿usted cree que algún privado, y esto no es en contra del privado, algún privado, digamos, el mercado puede cubrir o hacer un centro de salud en La Ahumada, en Chomalal, en Quetrequín? O sea, ¿a usted se le ocurra? No, lo tengo clarísimo. De hecho, un poco, Es imposible. esa es la línea de este ciclo. Lo que queríamos explicar nosotros, hay lugares, por ejemplo, como la mayoría de 1.000, 1.500 habitantes, donde nosotros tenemos un sistema donde tenemos, primero, entre 500 habitantes para arriba, todos tienen médicos, todos. Y según la distancia. Un generalista, un médico de familia, ¿no? Un médico generalista, un médico de familia, o dos, porque pasan los 1.000 habitantes y ya son dos. Y por eso ahí estamos hablando de inversión, ¿no? Hay que poner la enfermera, las 6, 7 enfermeras, entre 6 y 9 enfermeras, una localidad de 1.000, 1.500 habitantes, hay que poner un personal, 20 personas trabajando. Todo eso el Estado, es imposible que lo haga el sector privado. No es rentable tampoco. Es decir, tenemos 3 lugares con camino de tierra nosotros en la provincia. Lugares con 50 kilómetros, este es uno que lo hablé en La Ahumada, 90 kilómetros. ¿Quién va a invertir ahí en una ambulancia 4x4? Nosotros tenemos que tener ambulancias 4x4. ¿Por qué? Porque es la que cuando llueve no pasa, cuando hace calor la arena se dilata y no pasa, entonces hay que tener vehículos caros. Y eso nosotros lo invertimos. Nosotros tenemos en toda la provincia, por ahí uno lo pasa, no existe más la lapicera para los médicos nuestros, ni para el equipo de salud. Está todo digitalizado, todo informatizado. Un lugar de 150 habitantes con camino de tierra tiene la comunicación, como dijo el doctor, todo el equipo básico y la computadora. Está todo digitalizado. Para nosotros no existe más la viroma y la lapicera. Todo es digital. Tanto en el Favaloro como en el nuevo hospital federal, donde pusimos ya, van a ir creo que 60 computadoras. En todos los lugares tienen la enfermera y el chofer manejan todo informatizado. Y eso hace de que tengamos conectividad. Y lo que dijo el doctor cuando explicó el programa Cardio 365, nosotros tenemos por el celular un servicio donde se le paga a un grupo de 6, 7 profesionales cardiólogos para que atiendan el celular las 24 horas. Eso significa que ellos atienden las 24 horas a la enfermera de 200 kilómetros. Se conocen ya quizás no se conocen físicamente, pero se conocen, sí, la enfermera de la Reforma, la enfermera de allá, el médico de acá, y eso es una inversión que ha hecho el Estado. Nosotros siempre compartimos mucho. En el Favaloro tenemos equipos mixtos donde son sectores privados, que cuando pusimos el equipo de hemodinamia, los convocamos a ellos y trabajamos en conjunto con ellos. Ellos trabajan en el Favaloro y en su sector privado. Ahí sí, porque acá hay mercado, pero por ejemplo, General Hacha yo trabajé 10 años en General Hacha, dejó hace más de 20 años de tener una institución privada de internación porque es cara, es difícil, no se sostiene. Pediatría, por ejemplo, que es algo muy complejo, es exclusivamente estatal en La Pampa. No hay sector de internación. Sí hay pediatras en consultorio de atención primaria, pero la internación, la terapia pediátrica, la terapia neonatal es exclusivamente estatal. Y ahí el mercado no mira, porque nosotros decimos, uno mira el número y tiene 10 camas de internación y tiene 3 internados. Entonces está perdiendo dinero. Pero pasa usted con su hijo y se accidenta en la ruta 5, o en la ruta 35, o en la ruta Bariloche, y es el Estado el único que atiende ahí. Ahí no hay otra alternativa. Es decir, ahí no hay discusión. Nosotros, es lo mismo que en vacunación. Si no invierte el Estado en vacunación, ¿quién va a invertir? Discúlpeme, no tenía previsto, no tenía asociado hablar de esto, pero el deterioro que está sufriendo la ruta 5 es importante y quería saber si tienen datos de siniestralidad del último tiempo, si las curvas muestran... Sí. Digamos, a ver, hay un problema que hace pocos días el propio ministro de Obras Públicas lo manifestó ante la comunidad. Es decir, las rutas nacionales están terriblemente deterioradas. Nación no está enterado, o si se enteró es lo mismo. ¿Y qué ocurre? Empezaron a utilizar los vehículos de porte, empezaron a utilizar las rutas provinciales, que no tienen ni las dimensiones adecuadas,
ni tampoco la estructura con la que se generó esa ruta para soportar esos pesos. Entonces se están deteriorando severamente nuestras rutas provinciales. Y otra vez ahí el gobernador sale ahora como bombero a apagar este incendio y está generando casi diría la ruta 5, camino a Riglos, una ruta llamada una ruta segura, donde hay lugares de sobrepaso, pero es una inversión, cuando uno lee las cifras, son monstruosas. Así que efectivamente lo que usted preguntó es como usted lo dijo. Y hubiera sido mucho más costo eficiente continuar con las obras de ensanchamiento de la 5. Desde ya que sí. En esta discusión que se da ideológica sobre público o privado, nosotros decimos público y privado, los dos somos profesionales que hemos trabajado en los dos sistemas, porque la provincia de La Pampa tiene un sistema de full time donde solamente es empleado del Estado, el profesional, y también un sistema de part time donde puede trabajar en los dos sistemas. Así que compartimos con el sector privado, y sí ubicamos al paciente en el centro de la escena. ¿Qué significa? Primero, la seguridad del paciente. Si no da la seguridad del paciente, no hay otra alternativa que sea el Estado ahí. Hay muchas cosas que son, por ejemplo, usted tiene un infarto en una localidad, como hablamos ayer, Victorica. Victorica, nos muestran ayer un infarto en Victorica que, sabiendo, tenemos el cateterismo, donde sabemos que el tiempo es vida. Entonces, con la telemedicina, con este sistema que nosotros armamos, el paciente es atendido ahí, en ese momento. Después de atendido y de atender su primer tratamiento, que ya mundialmente está reconocido científicamente, después viene a Santa Rosa, al servicio de hemodinámica, que puede ser público o privado, según tenga obra social o no. Pero ahí, en ese lugar ayer, usted sea dueño de 10.000 hectáreas de campo, que está bien que lo tenga, o sea un empleado, o sea quien sea, es el único que lo tiene es el Estado. El propietario y el peón. Los dos en el mismo. Justicia social. Ahí no hay diferencia. Porque hay una hora, 150 kilómetros. Nosotros hemos hecho hasta los cálculos con helicópteros. A ver, porque en España hicieron un programa parecido y se fundieron. Se fundieron porque económicamente no servía. Entonces nosotros decimos, acompañamos al sector privado también, lo hemos acompañado mucho en la pandemia, la provincia de La Pampa, hablamos del Hospital Federal, ¿por qué tardamos 5 años? Porque tuvimos 2 años de pandemia. Es decir, si nosotros no hubiésemos hecho el proveer, eso nos pidieron a nosotros que los pacientes lo tengamos nosotros. El sector privado nos habló con nosotros, nos discutió y dice, compartimos con ellos todo, 95% fueron nuestros, y si no hubiésemos nosotros hecho dado todos los insumos que tuvimos que subvencionar, guantes, insumos, camisolines, estarían barbijos, porque eso fue fortuna lo que el Estado invirtió, y hablándolo con ellos porque trabajamos en conjunto, nos juntamos acá en el ministerio donde discutíamos, es decir, dónde poner el paciente, porque La Pampa tuvo no hubo paciente que precisó terapia, la usó, y eso estamos discutiendo cuando decimos quién va a ir a la localidad de San Martín o en el barrio Federal, que es un barrio populoso, que no es un barrio es un barrio de gente trabajadora, donde hay 15.000 habitantes que ahora van a tener un lugar para poder internarse, para poner, y no estar a veces sobrecargando lugares con camas que pueden estar de otra complejidad. Que esa es la descentralización que nosotros hicimos en el barrio Federal, que empezó la charla. Descentralizamos el hospital más grande, es un hospital más pequeño, pero cercano a la comunidad y trabajando con la comunidad en lo que es prevención, charlas, en todo lo que es más importante que la atención, que la prevención, que la gente a veces lo toma. Nosotros en esto de Cardio 365 en este momento llevamos 7 años y ya vamos con el equipo nuestro y vamos los dos a charlar a la comunidad, a explicarle donde hay 200 personas, 500 personas, a hablar de todas las enfermedades. Y ellos nos cuentan, ya conocen el programa. La comunidad pampeana en el interior lo conoce y le dice al médico, llamen al celular, por favor, ¿qué dice el cardiólogo? Y le contestan a las 3 de la mañana. No sé, si no quiero extenderme demasiado. Tenemos tiempo, yo no sé cómo es su agenda. Nosotros tenemos 15 minutos más fácil.
Bueno, No, yo, para darle a usted una idea de lo que es un programa de telemedicina, a propósito de lo que Gustavo recién mencionaba, números redondos para no complicarnos la existencia. El sistema en este periodo de tiempo, que digamos, cuando hicimos un corte sagital para poder hacer una presentación que se hizo el 22 de agosto acá en una jornada de cardiología, el sistema fue convocado 6.200 veces en ese periodo de tiempo, en 7 años. Siempre recordemos que tenemos 365.000 habitantes. O sea, el número de habitantes está directamente vinculado a la cantidad de eventos coronarios que usted va a tener, como de cualquier otra enfermedad. Entonces, 6.200 veces fue convocado el sistema. Y solo 1.200 pacientes, menos del 20%, 19.45%, fue trasladado. ¿Por qué estoy dando este dato? Porque antes de la existencia del programa de telemedicina, no voy a decir que eran 6.200 derivaciones, pero parecido a eso. Digamos 6.000 o 5.500. Te imagine, cuando estamos hablando de derivación, hablamos de lugares muy alejados a centros de mayor complejidad, enfermería, médico de guardia, subido a una ambulancia, en rutas deterioradas, con todo el riesgo que significa, más el traslado de un paciente angustiosamente, porque siempre son enfermedades o aparentan enfermedades muy severas. Bueno, imagine usted el ahorro que significa, por eso digo inversión y no gasto, el ahorro que significa un programa de estas características, donde usted disminuye sustancialmente el movimiento del personal de salud, más el propio paciente, con toda la angustia y carga familiar que eso genera. Yo creo que, por eso cuando usted preguntaba si esto es replicable, sí, en algunos lugares sí lo pueden replicar. Pero, a ver, en la ciudad de Buenos Aires yo creo que lo mejor que nos puede pasar si tenemos un infarto es que nos atropelle la unidad coronaria móvil y nos lleve para que nos corrijan la fractura y se den cuenta que tenemos un infarto y nos traten el infarto. Imposible viajar en la ciudad de Buenos Aires de la forma que viajamos acá. Claramente. Vuelvo ya para ir cerrando. Varias veces el espíritu de lo que dijeron era la descentralización tiene que ver con acercar el hospital a la comunidad para que la comunidad no tenga que desplazarse. Claro. Y a la vez hablaron, bueno, de lo que implicó gestionar la salud pública en casi 2 años de motosierra. Ahora traslado, digamos, el deterioro lo sufren los gobiernos provinciales y municipales, tanto como las familias y las empresas. La pregunta puntual es, ¿ustedes han notado que en este par de años la gente concurre menos o concurre cuando está más deteriorada? ¿Han notado algunos síntomas de ese orden? Sí, Digamos, de claramente. descomposición social, digamos, deterioro de la calidad de vida. A pesar de que la provincia, si usted, yo no me acuerdo ahora, ¿no? Por ahí, bueno, no es el momento. Hay un análisis hecho de calidad de vida. La provincia de La Pampa está en un lugar elevado, el número 1, más que elevado es el número 1. Hay que buscar la publicación, yo en este momento no la tengo a mano, pero sin duda alguna, en salud, por ejemplo, nosotros hemos notado una rotación de pacientes que antes se atendían. Gente seguramente de clase media baja, que podía elegir su lugar de atención, dependiendo del tipo de cobertura social que tiene, pagar un coseguro razonable. Esa gente hoy tiene que, algunos, ni hablemos de PAMI, que tendrán que elegir entre comer o tomar las pastillas, indudablemente se vuelcan al subsector público, porque, insisto, más allá de todo el interior de la provincia, que la internación y la atención básicamente está en el área pública, nosotros en los lugares de mayor concentración de población sí notamos que tenemos una sobrecarga diferente, por eso el parate, la recesión económica se siente en todos lados. Y aún una provincia como esta, tan ordenadita y con tantos aportes que hace el Estado provincial y tanto estímulo que genera, ayuda, digamos, desde el banco de la provincia de La Pampa,
hace pocos días, en el Día de la Madre, se leyeron en todos los medios de comunicación de La Pampa la caída importante de ventas, lo que muestra sinceramente que la gente está cuidando el centavo para poder llegar a fin de mes. Esta es la realidad. Perdón la No interrupción, podemos... le quiero comentar a nuestra audiencia que en los 90, cuando prácticamente todas las provincias privatizaron los bancos provinciales, La Pampa es una de las pocas que tomó una decisión en contrario y todavía lo mantiene como banca pública. Y tampoco entregó la caja de previsión. Tampoco entregó la caja de previsión. Y el Estado Nacional, comprometido por ley, tiene que hacer los aportes pertinentes a ese compromiso asumido por la provincia. No está llegando. Y es uno de los temas que está a mano de la Corte Suprema, ¿verdad? Claro, Por supuesto. está en la Corte Suprema. Por supuesto. Lo que nosotros queremos explicar es que en el sistema de salud nuestro estamos teniendo en los últimos 20% más de aumento de atención, y nosotros decimos, son 2 o 3 temas. Uno, el que habló del doctor, de gente que tenía prepaga, que quedó sin obras sociales y que concurre al hospital público. Y esa es una de las causas muy importantes. Pero hay otra también importante que se refleja en la provincia. El sistema de salud de la provincia tiene prestigio. Y al tener prestigio es elegido. Y Perdón, elegido incluso por habitantes de las localidades cercanas de las provincias limítrofes. De la provincia de Buenos Aires también, de la provincia de Buenos Aires, del sur de Córdoba, y es elegido. Y a veces nos trae, decimos, pagamos el precio del éxito. Y en otros lugares, que no es elegido, sino es único oferente. Porque, como dije, si el mercado definió que Santa Rosa no tiene internación pediátrica hace más de 20 años, porque siempre estamos discutiendo lo mismo. Yo tengo 2 gestiones, una 2004-2007 y esta 2016 ahora, 2018 ahora, en adelante. Es decir, por distintos motivos el mercado se retiró de algunas cosas que lo tuvo que hacer la provincia. Entonces, ahí cuando nosotros decimos, ¿quién va a invertir, como dijimos, en una 4x4 en una localidad de 500 habitantes, pero en una ciudad de 150.000 habitantes, ningún sector importante de la medicina, lo cual nosotros compartimos y no hay diferencias ideológicas, va a poner una terapia pediátrica para el 30% de ocupación, que para mi nieto, para mi hijo o para el hijo del que pasa por la ruta, que puede ser un empleado o puede ser un gran jeque árabe, el único que va a ir va a ser la ambulancia de la provincia y va a terminar en la terapia nuestra pediátrica atendido por nosotros. Entonces, ahí hay una dicotomía que no existe en el mundo, ¿no? No existe en el mundo. Nosotros decimos, complementamos con los prestadores privados, discutimos con ellos, hablamos con ellos, pero el Estado debe estar y en eso no se discute. Y no solo el gobierno, la provincia, la comunidad lo tiene bien claro, lo tiene muy claro. Y ahora estamos sufriendo eso. Gente que ha perdido la obra social, que podía ir, por ejemplo, a la tomografía del sector privado, que es muy buena, y que nos elige a nosotros porque tiene que pagar un coseguro de 200, 300 mil pesos, que hoy no lo tiene. Que eso sí está ocurriendo. Clarísimo. Bueno, han sido muy, pero muy generosos con su tiempo. Nosotros estamos muy agradecidos. No sé si quieren agregar alguna otra cosa. ¿Hay algo que nos haya quedado, algún tema que nos haya quedado por tratar? Mi punteo está agotado. No, yo creo que está agotado. Solamente decirle que creo que nosotros nos expresamos con libertad intelectual, que yo quiero resaltar esto porque no hemos hecho un planteo ideológico, hemos hecho más que un planteo, un análisis no ideológico, un análisis de la realidad. Mostramos la provincia, cómo está ordenada en el ámbito de la salud, qué priorizó nuestro gobierno provincial, que creo que es fundamental. Perdón, me quedó una curiosidad, me acaba de saltar una curiosidad. Cuando la oposición critica la gestión provincial, ¿habla de salud? ¿Dice algo? No escuchamos mucho, tuvimos algunas muy aisladas, pero en general la salud, como dijo Gustavo, está... la salud de la provincia hizo cuerpo en la comunidad. Entonces, me parece que la oposición, si dice algo,
no suma nada. Entonces, no, puede haber algún comentario. ¿Entendieron que hay un consenso mayoritario que No, mejor no la atacar? realidad sí, Es así. la realidad es que puede ser que para la tribuna en algún momento pueden decir algo, pero cuando hablan con nosotros, porque hablan con nosotros recibimos Sí. todo, reconocen, porque Sí. también son atendidos por el Claro. sistema público. Porque acá le explico, usted va a comer, lo vamos a invitar a la Ahumada, a comer chivos en la Ahumada, el intendente y la gente que tiene un accidente en la Ahumada, o pasa algo en la Ahumada o en las 80 localidades, es el Estado, y eso lo vivimos todos los pampeanos. Y hay una continuidad también con distintos vaivenes, con momentos más. Este es un gobernador que fue ministro de Bienestar Social cuando fue el 2003 a 2007, lo cual es un gobernador que sabe mucho de salud. Entonces es un gobernador que puso el ojo mucho en salud, por eso estamos hablando. No quiero mentir, pero 3 hospitales que se inauguraron, 2 más, 5 hospitales nuevos y centros de salud en lugares de 300 habitantes. La Reforma tiene 300 habitantes, un centro de salud nuevo a inaugurarse en unos 6 meses. Ahora Mauricio Mayer también con 400, 500 habitantes, un centro de salud nuevo, otro en Rucanero, es decir, yo diría que hay más de 15 obras en este momento. Y le comento, nuestro gobernador trabajó con mucho ahínco, porque yo colaboré con él en esto, y estamos a poco tiempo, a pocos días. Yo, antes de fin de año seguro, le decía de inaugurar un centro de radiooncología con la tecnología más avanzada, con 2 aceleradores lineales que permiten hacer prácticamente el 90-95% del tratamiento radiooncológico, y baraquiterapia de alta dosis, así se llama el procedimiento, que esto vamos a demorar un poquito más de tiempo en ponerlo en funcionamiento, porque está directamente vinculado a la fuente de energía, que es de cobalto, y es trasladada en barco desde Europa, con un procedimiento de mucho cuidado, obviamente. Así que eso va a demorar un poco más, pero para nosotros es un motivo de orgullo, así como Gustavo decía, porque hay que entender, ¿no? En un contexto tan adverso, inaugurar un hospital del Federal, la modificación que se hizo en el hospital de Victorica, que es a nuevo, alas nuevas, han hecho espectacular, que se está trabajando en eso. Lo mismo en Catriló. Y estoy hablando de toda la periferia de la provincia, el nivel 3 que se está haciendo, como dijo Gustavo, en Santa Isabel, el nivel 4 en La Adela. Fíjese todo lo que se está construyendo. Y el centro radiooncológico, estamos hablando de inversión del centro radiooncológico nada más, de alrededor de $3 millones. Que para la provincia de La Pampa es una cifra fantasmagórica. Pero a pesar de eso, el gobernador lo tomó como propio, entendiendo lo importante que es asistir a pacientes con esta terrible enfermedad, sin necesidad de traslados afuera de la provincia, sin pérdida hasta laboral, sin movimiento familiar, desintegración del núcleo familiar, escolaridad, todo lo que esto representa. Bueno, como eso decía Gustavo, nuestro gobernador está muy involucrado con salud, porque al ser ministro de Bienestar Social en la época en que lo fue, la Secretaría de Salud estaba dentro de su ministerio. Le tocó juntar las esquirlas del 2001. Entonces, exactamente, entonces entiende rápidamente todo y actúa en consecuencia. 2 cosas. Así que, bueno, perdón, disculpe la interrupción. Justo me llegó la estadística que usted mencionaba. Es una estadística de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, que dice que de todas las provincias argentinas, La Pampa tiene el nivel más bajo de necesidades básicas insatisfechas y en consecuencia el más alto índice de desarrollo humano. Así es. Y otra cosa que agrego yo es que, digamos, que creo que no ocurrió en ninguna otra provincia argentina, es que hace algunos meses, en su defensa de los intereses pampeanos frente al unitarismo del gobierno nacional, el gobernador Sergio Silotto recibió el apoyo de todos los gobernadores sin distinción de fuerza política, ¿no? Así fue. Sí. Así fue. Y incluso, si yo no recuerdo mal, fue vocero de todos los gobernadores en algunos reclamos muy justificados y con muchos fundamentos, y fue quien llevó adelante esa antorcha. Y nosotros estamos muy orgullosos de trabajar al lado de un gobernador de estas características, porque da gusto trabajar así.
uno se siente que forma parte de un equipo que va con un sentido muy claro hacia dónde transitar el camino y no, como dije al principio, no es una oposición por oponerse, sino es fundamentada con criterio, con elementos probatorios, de manera que es el camino. Sí, para terminar nosotros siempre decimos lo mismo. Creemos que el Estado hay que mejorarlo, creemos que hay que hacerlo eficiente, hay que hacerlo dinámico, creemos que a veces tiene algunos problemas de ser medio elefantiásicos, ¿verdad? Pero no destruirlo, porque donde lo destruimos a la gente. Porque como estamos hablando, podemos hablar en las grandes ciudades o podemos hablar en el interior de las localidades, es lo mismo. Es decir, uno cuando precisa el sistema de salud en la provincia de La Pampa, le digo, sea un jeque o sea un empleado, es la ambulancia nuestra la que verá. Un jeque con jaqueca. Si no va la nuestra, no va nadie, ¿eh? Es la realidad. Entonces, a propósito de lo que dice Gustavo, yo comparto plenamente esto, ¿no? Yo nunca creí que estaban destruyendo el Estado, sí lo están reconfigurando, que eso sí es peligroso. Eso es lo que yo creo. Pero más allá de eso, usted vio que esta discusión desapareció ya. Ya no hablan más de destrucción del Estado. Ya no hay más castas, ya no hay más destrucción del Estado. Todos fueron, yo diría, más dialéctico que con fundamento concreto. Y nos distrajimos, discutiendo cosas que no había que discutir, cosas que atrasaban. Discutir educación en la República Argentina, un país en vía de desarrollo, donde la fortaleza más grande la tenemos en la educación pública, de financiar la educación. A ver, muchachos, seamos serios, hagamos una discusión como dijo Gustavo. El Estado tiene que ser eficiente, el Estado tiene que tener los recursos que administra, que son públicos, que son de la comunidad, debe ser controlado, adecuado y siempre se puede mejorar. Pero destruir la salud pública, destruir la educación pública. A ver, yo creo que, insisto, esta discusión atrasa 20 años como mínimo, y no tenemos tanto tiempo. Así que tenemos que aprovecharla de otra manera. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Llegamos al final de este programa número 6 de Salud en Serio. Y para no perder la costumbre, está acá a mi lado el ombudsman de la audiencia, el sommelier de entrevistas periodísticas. ¿Qué haces, Eduardo? ¿Cómo estás, Gastón? Gracias nuevamente por la invitación y bueno, un honor y un gusto haber escuchado a mis antecesores en el programa. Y por otro lado, felicitar a la producción porque... No es poco, ¿no? No es poco. Metimos un ministro. Metimos un ministro, esperemos seguir escalando más ministros. Muy bueno. Sí. A mí me dejó una sensación ambigua. Por un lado, las ganas de irme a vivir a La Pampa, que no son nuevas. Y por otro lado, cierta preocupación, ¿no? Porque dio a entender que el abandono del Ministerio de Salud Nacional no es estrictamente financiero, sino que se replica lo mismo en distintos aspectos de la gestión. Totalmente de acuerdo. Es preocupante lo que dijeron, ¿no? Más allá del tema financiero, que es en el cual yo siempre hago hincapié, pareciera ser que en La Pampa está bastante bien manejado el tema de la gestión y de la eficiencia, de lo que yo sostengo y siempre hago hincapié en eso, lo cual me alegra. Y más allá de que me alegra, a mí personalmente, creo que esta es una prueba importante de que la salud no es importante en manos de quien esté siempre, si sea pública o privada. Obviamente que hay políticas públicas que hay que llevarlas adelante y que se tienen que llevar desde un Ministerio de Salud coherente y con ganas de hacer las cosas, pero la eficiencia no es un patrimonio público o privado, es sos eficiente o no sos eficiente, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo que me está preocupando más? Bueno, nosotros estamos previo a las elecciones, no vamos a mentir a la gente. Oye, sí, no, lo podemos decir abiertamente. Hoy es miércoles, esto se va a subir el sábado o el domingo. Y yo los invito a que nos vean entre las 18 y las 21, en esas 3 horas interminables. Claro, tal cual. Así que no es que estoy haciendo política ni nada por el estilo, pero estuve haciendo un raconto de las propuestas de
los diputados que se presentan, de todos los partidos, sin diferenciación. Nadie habló de salud, flaco. Nadie habla de salud y la salud está en crisis en este momento. Y esto corrobora, por lo menos por los dichos de mis antecesores participantes, que hay un tema grave, es el abandono, el desinterés. Es decir, el problema de la caja, de si hay plata, no hay plata, no vamos a seguir peleando. No, y hago un pequeño paréntesis ahí que seguramente se va a grabar el lunes cuando abran los mercados, porque la salud recauda en pesos, ya lo dijimos 20 veces, recauda en pesos y una parte de su gasto es en dólares. Totalmente. Entonces se va a descalzar un poco más. Disculpame la interrupción. No, es que tiene que ver. No hay nadie que proponga un nuevo modelo de gestión, que obviamente tiene que partir desde arriba. No, un gobierno provincial no va a poder cambiar las cosas, ¿no? Y no le hago cargo solamente a este ministro. Este ministro hace un año que está, ¿no? Un año, creo que sí, en septiembre creo que fue que no me acuerdo exactamente. Que asumió el nuevo ministro. Por ahora no reemplazó a Mario Russo. Claro, el que reemplazó a Russo. Sí, fue en septiembre, creo, en septiembre del año pasado. Y nada, es decir, solamente decir vamos a recortar acá, vamos a recortar allá, eso puede hacer un contador, ¿viste? Le pido a mi contador que lo haga y lo hace. Pero decir, ¿hacia dónde vamos? Que es un poco lo que está reclamando la sociedad argentina en todos sus términos, es eso. ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿No? Y en salud, ¿hacia dónde estamos yendo? ¿A un modelo desintegrado, a un modelo integrado, a un modelo público, a un modelo mixto? Nadie discute eso, nadie. Y esto es lo que, por eso hago hincapié en esto que realmente me sorprendió lo que dijo esta gente, el abandono. El abandono. Te cambio de tema, me acordé. ¿Vos leíste el libro de los osos de Grafton? No. ¿Escuchaste hablar? Sí. Te lo voy a pasar porque yo últimamente me acuerdo de, digamos, cada tanto vuelvo a ese libro, ¿no? Se lo recomendamos a la audiencia, no me va a salir el nombre del autor, es un yanqui. Se llama Un libertario se choca con un oso y narra la experiencia en Grafton, que es un pueblo casi en la frontera con Canadá, donde fueron 2.000 libertarios de un pueblito de 1.000 habitantes. Se pusieron de acuerdo 2.000 libertarios de todo Estados Unidos para fijar residencia ahí, volcar el padrón y ganar las elecciones municipales. Y rápidamente se hicieron cargo del pueblo y empezaron a aplicar un programa libertario. Y una consecuencia a mediano plazo fue que uno de los recortes de gastos fue impidió que se siguieran pagando el servicio de recoger la basura. Y como la basura quedó en la calle y era una zona de bosque donde había una gran población de osos, los osos empezaron a adueñarse del pueblo y atacaron gente. Y hubo gente que estuvo muy herida por ataques de osos que se podrían haber muerto, ¿no? Bueno, a mí me parece que esto que nos contaron recién es un poco una postal de la Argentina Grafton, ¿no? Totalmente. Es eso. No sé, yo vengo lidiando con este tema hace muchos años, muchísimos años, ¿no? Esto del modelo de gestión, el financiamiento, cómo hacerlo más eficiente. Hemos hablado en programas anteriores del tema esto de la reagrupación de obras sociales que sean inviables, también de empresas de medicina prepaga, ¿no? Por supuesto, porque también hay empresas de medicina prepaga que son inviables. Sabemos muy bien, los que estamos en este rubro, que empresas de medicina prepaga viables serán 4, nada más, que recaudan. Estoy hablando desde el punto de vista netamente financiero, ¿no? Es decir, con una masa de afiliados, ¿qué son? Vamos a hablar de la oferta y la demanda, que el otro día teníamos que vos veías la oferta de un lado y yo veo la demanda del otro lado. ¿Qué son las obras sociales y qué son las empresas de medicina prepaga? Concentradores de demanda, ¿no es cierto? Concentran la demanda, que es el usuario. ¿Pero qué pasa? Que a veces la oferta es la misma que la demanda. Claro. Están integrados. Están integrados, ¿no? Un poco lo que vos me decías la otra vez. Hay muchos actores de esto que están de los dos lados del mostrador. Y ahí es cuando viene la famosa frase, ponemos al perro a cuidar el asado. Totalmente. Entonces, sí, no hay políticas públicas de salud serias, donde nos sentemos a escuchar diferentes propuestas, es decir, armar un sistema de salud pública y privada mixto, si queremos, si decidimos tener un país nada más con salud pública, como hay muchos países del primer mundo que solo tienen salud pública, que se financian con rentas generales. Yo no me acuerdo ahora si es
Holanda o Bélgica o Noruega, la verdad no tengo claro, que ese es un sistema netamente público donde se financian rentas generales y para graficarlo es esto. Todo el mundo aporta, va todo a un pozo y ahí se dan las prestaciones. Y todo el mundo se atiende en el mismo edificio. Es decir, todos tienen acceso a la misma prestación. Seguramente vos que podés aportar más, irás al Yo piso no. 15. Irás al piso 15 con mejor vista, pero es un tema de hotelería nada más. Pero todo lo que es la infraestructura hospitalaria Está garantizada. está garantizada para ambas partes. Bueno, ¿queremos un sistema de eso? Bueno, vamos a ese sistema. A ver, yo quiero ese sistema. La pregunta del millón es, en este caso, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Qué hacemos con estos jugadores que, como vos decís, están de los dos lados del mostrador? No, pero y aparte de eso, con lo que, primero que se sacaron el tema de la salud de encima, Nación se sacó el tema de la salud de encima, Ya en los 90. por eso, se Sí. lo trasladó a los municipios y a las provincias, en cada caso en particular, pero ni siquiera hizo planes, ni siquiera programó algo hacia futuro. Está bien, querés tirarle el financiamiento a todas las provincias y al municipio, podemos discutirlo, pero ¿y, flaco, qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que estamos? Y ahora, y esto no es una factura a nadie, el gobierno libertario, podemos criticarlo, y el gobierno anterior, y los anteriores, y los anteriores. Ya hace 2 años que está. Ya hace 2 años. Que, por lo menos en lo que atañe a nuestro ámbito que siempre hablamos, que es la salud, ¿qué propuesta hay en un plan de salud integral o como lo querramos llamar, hacia adelante? No la vemos, pero nos podemos guiar por lo que sí vemos. Yo creo que, a ver, hay una matriz ideológica de este gobierno que se ve en todos los frentes, que es el afán de lucro llevado, digamos, y de corto plazo llevado a todos los planos de la gestión. Hace una semana Oscar Trota acá daba cuenta de cómo lo que, digamos, vaciar el Garrahan, digamos, reducirle su capacidad prestacional, era una manera de favorecer a 3 o 4 jugadores privados, y uno de ellos integrado, digamos, cuyo directorio integra el propio ministro de Salud. Y además es accionista, suponemos. Bueno, esto mismo va, digamos, se observa, yo lo observo en todos los planos de la gestión. Digamos, y voy a decir algo que en apariencia no tiene nada que ver, pero refrenda este ejemplo. Vamos a ver qué pasa el domingo, pero hay muchas notas periodísticas que dan cuenta que hay mucha bronca, que hay una gran disputa por el manejo de la fiscalización en el oficialismo. ¿Por qué? Porque manejar la fiscalización implica manejar la guita. Y ya hay un antecedente de que se comieron la guita. A mí me vas a acordar, no voy a decir ni de qué pueblo, ni de qué fuerza política era, y mucho menos el nombre, pero hubo un intendente, que después fue intendente muchas veces, que cuando se presentó por primera vez fue a ver a sus terminales políticas en Buenos Aires y le dijo: yo quiero ser candidato, así, 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 este es mi proyecto. Y dijeron: bueno, está bien, y le bajaron una guita para hacer la campaña. Y con esa guita se hizo la pileta en la casa. Ah, está bien, bueno, el señor disfruta. ¿Y vos qué estás sugiriendo? ¿Que en salud está pasando exactamente lo mismo? Yo me remito a primero a lo que, digamos, a lo que dijo nuestro entrevistado de recién, Sí. que habló de desentendimiento. Desentendimiento es un sinónimo de abandono, descuido, desidia, ¿no? Es decir, Totalmente. no está entre las prioridades, no está en la agenda. Y después lo ato a lo que nos dijo el entrevistado de hace una semana, Oscar Trota, cuando dijo: le rompe las bolas el nomenclador del Garrahan, hablando del Garrahan. ¿Por qué? Porque le pone un techo a la rentabilidad de los efectores privados a la hora de realizar determinadas prestaciones. Y después, cuanto más chiquito sea el Garrahan, más negocio va a haber para los privados, en el caso de la gente que lo pueda pagar. Y Sí, los que no lo puedan pagar, se mueren. Qué sé yo por un momento tengo estas sensaciones tan encontradas. Soy totalmente estatista y por un momento soy totalmente privatista, ¿no? Lo que sí tengo en claro, y por eso reitero en este programa, va a parecer aburrido a nuestra audiencia, me dejó muy preocupado esto del desentendimiento. Eso es lo que más me preocupa, más allá que el financiamiento. Porque yo creo que la atención primaria, lo había dicho Trota, el Estado no se puede dejar hacerse el desentendido y mirar para un costado. Y vos sabés que yo soy más pro libre mercado, más una medicina integrada por actores privados, con mayor eficiencia. Pero el Estado hay partes que no se puede mirar para otro lado. Efectivamente. A ver, voy a decir un básico. Salud, educación y seguridad están en manos del Estado.
por lo menos en lo primario. Bueno, eso no sé si prestaste atención, es algo que dijo el ministro cuando le preguntamos cómo era gestionar la salud pública en un momento tan complejo. Él dijo, bueno, cuando vimos lo que se venía, el gobernador estableció las prioridades, que son las que vos decís, salud, educación, seguridad y alimentos, porque a nadie le falta alimentos. Dice, todo eso se mantiene como está. Digamos, todo lo demás lo vemos. Esas 4 son innegociables. Y dijo, por ejemplo, dio un ejemplo, dijo, en salud no, tenemos un parque automotor muy viejo, tendríamos que renovarlo, pero claramente no es el momento. Es más importante renovar un tomógrafo que renovar un... Sí, o tener insumos. Exactamente. O tener insumos, ¿viste? Tener insumos. Pero esto es un poco concatenado con lo que venimos hablando, que la otra vez vos me preguntabas y yo te decía que no entendía desde el gobierno por qué no dio batallas en los 3 frentes más sensibles de la sociedad sin soluciones. Yo estoy de acuerdo con dar algunas batallas en el área educativa, en el área de salud, ¿no es cierto? Como fue lo que está dando batalla el gobierno actual, pero sin soluciones. Es decir, está bien, demos la batalla, pero ¿cómo? ¿Cuál es la solución a todo esto? La única solución es recortar presupuesto. Y no, ¿viste? Como que yo en mi casa diga, no nos alcanza la plata, gente, no come más nadie acá. ¿Entendés? ¿Y cuál es la solución? La solución es sentarme con todos los integrantes de la familia y decirles, miren, muchachos, todo esto está difícil, chicos, van a tener que salir a laburar, ¿entendés? Van a tener que traer el mango a casa, porque es decir, no es el recorte per se. No, pero eso implica 2 cosas. Implica, primero, poner la cara, un gesto de valentía. Totalmente. Y segundo, escuchar, un gesto de humildad. Sí. No, y el tercero, hacerte cargo. Hacerte cargo. Es decir, yo estoy sorprendido. Vos sabés que yo vivo la mitad de mi vida en Europa, ¿no? Pero estoy sorprendido que acá de lo único que se estuvo hablando en estos últimos 2 meses fue de la economía, nada más. Ni siquiera, de las finanzas. Sí, de la finanza. La economía real no habla nada. No habla nada. Entonces, si sube el dólar, baja el dólar, el riesgo país, no el riesgo. Pero, muchachos, a ver, yo no estoy de acuerdo con la persona que lo dijo, pero en esta frase sí, la economía es bárbara. Pero hay que tener en cuenta que la gente está adentro. Hay gente adentro. Con la gente adentro, claro. ¿Entendés? Con la gente adentro. Entonces, bueno, hoy hay que resolver esto. Y en el ámbito de la salud, para concatenar lo que te decía al principio, nadie, no escuché a nadie que haya traído una propuesta, diga, voy a llevar tal ley al Congreso de Salud, ¿entendés? Ahí, para ir cerrando, hay algo que escuché más de una oportunidad este tiempo que no quiero, bueno, lo voy a repetir porque lo estoy pensando, pero me da pánico, ¿no? Imaginémonos una pandemia en este contexto, con este gobierno. No sé si sería peor que con la de Alberto, te aclaro. No sé. ¿No lo sabes? No lo sé. Bueno, ojalá no lo No lo podamos sé, comprobar. no lo sé porque la de Alberto fue, por lo menos yo hablo por ahí desde lo personal, a mí me pegó duramente y creo que viéndolo a la distancia y con el diario del lunes, obviamente, fue una gestión pésima de la pandemia. Así que superar eso sería gravísimo, ¿no? No, sí, a ver, yo es contrafáctico, ¿no? Pero sí, no, yo me imagino una tragedia mucho mayor. Pero bueno, no lo sabemos. No lo sabemos. Y no queremos saberlo. No, mejor que no. ¿Seguimos una semana? Dale, nos vemos. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta el próximo Salud en Serio.